Graba, por Sí, favor. graba. Ahí Ahora está, sí muy estoy grabando. bien. Entonces, va a quedar grabada la clase del día de hoy, del día 22 de octubre del 2020, comenzando ya con la parte más teórica de nuestro amigo Aristóteles, ¿no? ¿Pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ve la pantalla. Disculpen, esto es de cuarto. Estamos viendo filosofía política. Hacemos. Ok, entonces vamos a comenzar. El primer tema que vamos a hablar de Aristóteles en esta segunda clase es la teoría del cambio y la teoría del movimiento. Ya les he dicho que es muy probable que nosotros podamos abarcar toda esta sesión, tanto en esta como en la siguiente clase, ¿no? Y dentro de nuestro curso de el autor de autora, que es Aristóteles, dentro de ya este último autor que veríamos en el año, que es de ¿qué son las cosas? Forma y materia, ¿ok? Forma y materia. Entonces, hay que recordar que al contrario de Platón, Aristóteles va a pensar que las cosas reales son las cosas sensibles individuales. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo las cosas sensibles? A ver, en comparación de lo que decía Platón, Anjali, ¿qué cosas son las cosas sensibles? Las cosas que podemos percibir con nuestro tacto, con nuestros sentidos. Eso que podemos percibir con nuestros sentidos, sí, que son individuales, son separadas, individuales unas de otras, ¿ok? A eso nos referimos cuando Aristóteles va a hacer una pequeña distinción, no pequeña, pero sí una distinción entre Platón, ¿no? Por eso decimos que para Aristóteles las cosas reales son las cosas sensibles, individuales, que están, como dice Yadira, están situadas en un tiempo y en un espacio determinado, ¿ok? Ahora, también estas cosas sensibles, estas cosas reales, las podemos designar, las podemos llamar con un nombre propio, ¿ok? Entonces, estas cosas que nosotros decimos que son sensibles, son individuales, están situadas en un tiempo y un espacio y podemos llamarlas con un nombre propio, ¿ok? Estas cosas para Aristóteles van a ser las substancias. Eso tiene que quedarnos claro, ¿ok? Las substancias. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque estamos dando pura teoría. Por ejemplo, puedo decir la palabra Sócrates. Sócrates es una cosa sensible, que en su tiempo lo pudieron ver. Está situada en un espacio y en un tiempo, no está citada en la antigua Grecia, en un periodo determinado, ¿no? Es una substancia, es Sócrates, y la llamamos con un nombre determinado, Sócrates. Por ejemplo, otra substancia, mi gato, ¿no? Mi gato. No, el gato la gata de Mauricio, Margarita, ¿no? Que no está ahorita. El árbol que está afuera en mi patio, ¿ok? Es algo sensible, yo lo puedo tocar, ¿no? Yo lo puedo comprobar con mis sentidos, la puedo llamar por un nombre y está situada en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Se capta lo que es una substancia, por favor? ¿Se capta lo que es una substancia? Sí, profesor. Profesor, Profesor, Muy o sea, bien. es la esencia de ese objeto. Al llamar la esencia, estamos hablando, de la idea. es una noción Claro. que todavía no quiero tocar, porque todavía va a llegar, incluso con la noción de idea, hay que dejarla atrás. Vamos poco a poco, ¿ok? Vamos poco a poco. Aún no la toquemos porque si no nos podemos confundir. Igual, por ejemplo, como dice Anjali, mamut. ¿Cuál es la substancia de un mamut? Que por los registros nosotros tenemos que es un animal peludo, semejante a un elefante en cuanto a tamaño. El registro nos dice por las cosas estas, los colmillos, ¿no? Se sitúa en un tiempo y en un espacio determinado. Los hombres de ese tiempo tenían interacción con ese animal, ¿ok? Esa es la sustancia, que es algo sensible, individual, ¿ok? Hasta aquí queda claro. Continuemos. Ahora, ¿okay? Naturalmente van a tener una estructura o van a tener una estructura o forma que va a ser permanente
y unitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas, dentro de la comprensión general filosófica de Aristóteles, deben de tener identidad, deben tener dos cosas, ojo con esto, deben tener identidad y deben de tener unidad. Porque si no tienen identidad ni unidad, se disuelven en la nada y no es nada estable. No podríamos pensarla, no podríamos concebirla, no podríamos percibirla con los sentidos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos con el filósofo que hemos estudiado, Sócrates, ¿ok? Sócrates. ¿Qué cosa podríamos decir nosotros de Sócrates en cuanto a su substancia? A ver, que ya lo he adelantado un poquito hace un rato. Que en su momento fue un ser vivo, que compartió ideas, Ya, que conversó, compartió ideas. interactuó A con ver, contemporáneos. a ver, Javier, André, ¿qué podríamos decir de Aristóteles? En cuanto a su substancia, explicando todo lo que habíamos dicho de substancia. André, ¿estás allí? Sí, profe. A ver, ¿qué cosa podríamos decir de Aristóteles en cuanto, de Sócrates en cuanto a su substancia? Que fue un personaje. Fue un hombre, ya Un tenemos lo primero. ¿Qué más? Un personaje muy importante de la antigüedad. Fue un personaje muy importante en la antigüedad, muy bien. ¿Qué más podríamos decir de Sócrates? Pensaba, ¿no? Pensaba, razonaba, ¿no? Exacto. Vamos entonces a ver, vamos a tratar de aplicar este ejemplo de la substancia para Sócrates, ¿ok? A ver, aquí está. Aquí está, Sócrates, ¿ok? ¿Qué cosas podemos decir nosotros de Sócrates, no? Sócrates tiene la forma, ojo, escuchen, tiene la forma, primero, de un ser humano. Tiene la forma de un ser humano, ¿no? Después, tiene la forma de filósofo. Tiene la forma de filósofo por todas esas cosas que me han estado poniendo ustedes ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Sócrates? Tiene la forma de ser racional y de ser inteligente. ¿Ok? Ser inteligente y ser racional. Ahora, ojo con esto. Todas estas propiedades, a ver un ratito, todas estas propiedades que tiene Sócrates, todas estas propiedades son las propiedades de Sócrates. Son todas estas que están unidas, que son permanentes, ¿no? Y que le dan una identidad y una unidad a Sócrates, ¿no? Pero, aunque están en Sócrates, pueden estar también en muchos seres humanos que también son filósofos, que también son racionales, que también son inteligentes, ¿ok? Estas características están en cada una de las personas que comparten estas características de forma concreta y de forma indisoluble, que no se puede ir, que son parte de ellas, son su substancia. Y en otra palabra sería su forma. ¿Ok? Aquí ya estamos yendo a un segundo término. La forma. ¿Ok? Son su estructura. La forma permanente y unitaria. ¿Ok? De este personaje que en este caso sería Sócrates. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ok? Por favor. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro que tenga que repetir, por favor? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. 3, 2, 1, listo. Ahora sí. Listo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe. Muy bien. A ver, nos vemos aquí. La forma de las cosas, ¿no? La forma habíamos dicho que era todas estas sustancias, ¿no? Que hacen a una persona, que la hacen de una manera estructurada, permanente y unitaria para darle identidad y unidad, ¿no? La forma de las cosas, a comparación de Platón, no está en un mundo de ideas trascendentes,
más allá del espacio y del tiempo. Esto era lo que pensaba Platón, recuerden, ¿ah? Aristóteles no. Aristóteles va a decir, la forma de las cosas no está en un mundo de ideas trascendentes, de ideas fuera de nosotros, de nuestro alcance, no, sino que están en nuestro tiempo y están en nuestro espacio. Y esta afirmación va a ser fundamental para entender esto. La forma de las cosas está en las cosas mismas, ¿ok? Y cuando se refiere en las cosas mismas, se refiere a lo, no voy a decir material porque aún vamos a ver ese término, pero sí a lo corpóreo, ¿ok? A lo corpóreo, a lo sensible. La forma de las cosas está en lo corpóreo, está en lo sensible. Ahora, pero vamos a dar esta siguiente idea. Las formas o propiedades de las cosas sí podemos pensarlas por separado del sujeto, ¿ok? Separando al sujeto del predicado, ¿ok? Podremos separar la palabra Sócrates de la palabra ser humano, de ser filósofo, ser racional o inteligente. Podemos pensar por separado lo que es un ser humano, lo que es un ser filósofo y lo que es un ser inteligente, ¿ok? Pero, dice, es absurdo pretender que estos predicados, o sea, ser humano, ser filósofo, ser racional e inteligente, sean realidades objetivas e independientes de las cosas físicas. Es decir, sean ideas en un sentido platónico. ¿Ok? Estas cualidades, estas propiedades de un ser concreto, siempre van a estar ligados a un ser concreto, a un ser corpóreo, a un ser objetivo. No son ideas que están volando por ahí. No, 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 como lo decía Platón. Es todo lo contrario. Siempre tienen una conexión fundamental con el ser corpóreo. Siempre. ¿Ok? Siempre. Hasta aquí, ¿alguna idea, alguna pregunta, duda, comentario, por favor? Profesor, digo que se podrían deducir las características de un objeto, de un animal, una persona, viendo un ejemplo. Por ejemplo, mira, vemos a un perro y cuando vemos al perro lo describimos y podemos decir sus características. A partir de sus características podemos concluir en una definición y por lo tanto en la forma. A eso se refiere con que la forma está representada de una u otra forma en cada cosa que la representa, ¿no? Claro, vuelvo a decirlo, la forma, y me van a disculpar en usar estos términos porque va a sonar redundante. La forma está conformada por las propiedades que tiene un sujeto. Vámonos a tu ejemplo, perro. ¿Qué propiedades hacen que yo pueda reconocer la forma de un perro? A ver, Caroline. ¿Qué propiedades podría ser un perro? Cariñoso, juguetón. Ya, cariñoso, juguetón. ¿Qué más? ¿Qué cosa podría tener un perro para que yo diga que es un perro? Ladra. Ya, ladra, ¿no? Tiene un pelaje largo, puede ser, si es tal vez tienes un Golden Retriever, un pelaje largo, es grande, ¿no? Esas cosas. Ojo, que estoy hablando de las propiedades en sí, no de lo que él hace, ¿ok? No de lo que él hace. Puede decir que tiene 4 patas, tiene cola larga, tiene pelo largo, es dorado, ¿no? Cosas así. Esas propiedades. Entonces, ese conjunto de propiedades me hacen que yo diga, este conjunto de propiedades hacen a mi perro, ¿ok? A mi perro, que es un perro en específico, no es cualquier perro, es un Golden Retriever, pero también no es cualquier Golden Retriever, es cariñoso, por lo tanto, solamente mi perro es cariñoso conmigo, por lo tanto, este perro es mi perro, no es el perro de nadie más. Ese conjunto de características, de propiedades, le da la forma de mi perro, ponle el nombre Toby, ¿ok? De tu perro Toby. Entonces, de esa forma, vuelvo y quiero que se entienda bien. La forma va a estar conformada por las propiedades, ¿no? Las substancias que conformen a un ser concreto y un ser objetivo.
todas estas propiedades hacen a mi perro, a mi ser objetivo. A ver, Caroline, creo que tenías una pregunta, luego Yadira y luego Dayana. Por ejemplo, si no sabemos cómo es este objeto, cuál es su apariencia física o cuáles son sus características, pero nos hacemos una idea al escuchar su nombre, las ideas que nos hacemos serían las propiedades. Sí, pero ojo, algo que nosotros no conocemos con los sentidos no podemos hablar. Solamente conocemos, lo que percibimos por los sentidos. Las propiedades, todas se conocen por los sentidos, todas. ¿Ok? Todas las propiedades se conocen por los sentidos. Yadira. Profesor, entonces, según Aristóteles, ambos mundos, el sensible y el inteligible, o las ideas, son fundamentales para definir a un ser en concreto, o lo que usted decía del perro, por ejemplo. Entonces, ambas son fundamentales para él. Claro, o sea, Aristóteles no le va a dar tanta importancia al mundo de las ideas, porque en fin, las ideas las podemos ver aquí, las podemos percibir, ¿no? Las podemos percibir. Entonces, de esa forma, el mundo de las ideas quedaría un poco relegado, eso sí. Creo que, Dayana, ¿querías comentar algo? Sí, profesor. Lo que usted decía sobre las propiedades, eso estábamos hablando de uno solo, como dijo el ejemplo del perro, solo ese perro, características propias. Y si no, no se podría ver esa forma si no tuviéramos esas características propias del Eso, mismo. tendríamos otra forma de otro perro, que es distinto al mío. Es una forma distinta, tiene propiedades distintas al mío. ¿Ok? Creo que se va captando un poco mejor la idea. Gabriel, tenías una pregunta. Te escucho. De lo que usted has dicho, yo puedo concluir que las propiedades es aquello que define al sujeto. Sí, así es. Lo definen, ¿no? Lo definen por sus características. Así es. Angeli. Yo también concluí que la forma es dependiente de las características y propiedades que percibimos con los sentidos. Claro, de una manera más adecuada sería lo siguiente. La forma está constituida por las características, ¿ok? Se constituye de las características. Eso tiene que quedar bastante claro. Continuamos. Continuamos con la explicación. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Las formas o propiedades de las cosas las podemos pensar por separado, ¿no? Separando al sujeto de sus predicados, pero es absurdo pretender que estos predicados son realidades objetivas. Existe la idea del ser humano, no, se concretiza lo que estoy diciendo, ¿no? E independientes de las cosas físicas. Es decir, se descarta la idea de ideas en un sentido platónico. Ahora, separadas de las cosas, las propiedades, y por eso os digo que queda relegado, pero no descartado el mundo de las ideas, las propiedades no son más que realidades abstractas o lógicas en la mente, ¿ok? Cuando nosotros no vamos a mezclar las ideas con las realidades objetivas, no está del todo mal, no, pero para Aristóteles van a ser realidades abstractas o lógicas producidas en la mente, ¿no? A este tipo de ideas, Aristóteles les va a llamar las substancias segundas, ¿ok? Las substancias segundas. Ojo con esa idea. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro, por favor? Porque si nos perdemos aquí, no vamos a poder entender lo que viene a continuación, ¿eh? Por favor. ¿Todo claro? Sí, muy bien. Continuamos entonces. 3, 2, siguiente. Así pues, la forma o propiedades de las cosas están en las cosas mismas. No están en ningún mundo ideal, ¿no? Ya no vas a cantar como ¿cómo es la que cantaba? Un mundo ideal. Tararara. Ya no. Olvídate de eso. Sino que estas formas o propiedades de las cosas están en ellas mismas. Son un aspecto de ellas mismas. Son el aspecto más importante, ¿ok? Las propiedades, ¿no? El conjunto de propiedades que son la forma de las cosas, son el aspecto más importante, pero ojo, no son el único aspecto a tener en cuenta para conocerlas. No son el único aspecto,
¿ok? O sustancias son una unidad indisoluble, ¿ok? Las cosas o sustancias son una forma, ya hemos hablado lo que es una forma, ¿no? Las formas son las propiedades de las cosas que están en ellas mismas y vamos a introducir un nuevo término, la materia, ¿ok? La materia. Por eso decimos que las cosas o sustancias son una unidad indisoluble de forma y de materia. Y vamos a hablar sobre esto que es la materia, ¿ok? La materia es aquello indeterminado, indefinible, a lo que da forma, la forma que hemos estado hablando nosotros. Voy a volver a repetir porque no se entiende muy bien. La materia es como aquello indeterminado e indefinible a lo que da forma, estructura, unidad, la forma. ¿Ok? Todo este conjunto de propiedades. Vamos a dar este ejemplo, ¿no? El ejemplo que teníamos ahí en la imagen, de la madera. La madera es materia, ¿ok? Indeterminada. Materia indefinible, es solo madera. Pero si la madera tiene estas propiedades, ha sido trabajada, ha sido pulida, tiene 4 patas, tiene una estructura mucho más fuerte en la parte que une las 4 patas. ¿Qué cosa es eso? Una silla. Sí, o mesa. Una mesa. Una mesa. Porque para que sea silla tiene que tener el espaldar. Ah, ya, el espaldar. Solamente habla del espaldar. Entonces, la materia de la madera, que es de por sí indeterminada, indefinible, tiene ciertas propiedades, tiene ciertas formas para que sea o una silla, o sea una mesa, o sea un armario, o sea un reloj, o sea un cuchillo. ¿Se capta la idea? La materia se moldea en base a la forma, porque la materia, y esto tiene que quedarnos claro, la materia de por sí es indeterminada, es indefinible. La forma le da una determinación, una definición a la materia, ¿ok? Que de por sí es indeterminada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario, por favor? Dayana, te escucho. Sí, profesor, que quiere decir que la materia es algo totalmente sin propiedades, que luego de darse a conocer ya se le puede denominar como una forma. ¿Cómo? Te vuelvo a escuchar, perdón. Que la materia es algo sin propiedades, que luego de darse a conocerse ya se le puede denominar forma. Exacto, ¿no? Exacto. Pero precisamente sobre eso hablaremos un poquito más ahorita. No hay que tampoco hablar porque la madera, incluso la madera, que es esto que es esta materia, tiene en sí mismas distintas formas que la hacen distinto de madera de cedro, madera de roble, madera de pino, madera de nogal, ¿no? Es distinto. Pero vamos a tomar la idea de madera como materia indefinida, ¿ok? Materia que la cortas. Todos los árboles, los troncos, ¿no? ¿De qué? Lo dejamos para otro análisis. Pero estamos hablando solo de los troncos que son materia indefinidas y que con la forma les damos ya la idea de una mesa, de una silla, de un reloj, etc. ¿Se entiende hasta aquí? Por favor, ¿se entiende? Gerardo, creo que quieres compartir algo. ¿Has prendido tu micro? No, sí. Algo breve nomás. Me refiero a que antes le había mandado por error, yo pensaba que la sustancia era solamente la materia. Pero entonces la materia y la forma son juntas, unidas, crean una sustancia. La materia y la forma unidas. Así es. Entonces, no puede haber sustancias sin materia, no puede haber sustancias sin forma, sin las propiedades. Ya, eso quería. Para Aristóteles así sería. Así es. La materia es aquello indeterminado, indefinible, a lo que da estructura, da forma, la forma. Continuamos. ¿Cómo cambian y se mueven las cosas? Un momento, por favor.
Ujú. Listo. ¿Cómo cambian y se mueven las cosas? Muy bien. Hay que recordar que Aristóteles era un observador incansable, ¿no? Incluso contaba la anécdota de que en su luna de miel Aristóteles se puso a observar con su esposa plantas, ¿no? Y catalogarlas. Entonces, de Aristóteles nosotros podemos aprender definitivamente que la observación es la que nos enseña que este mundo está en constante movimiento, está en constante cambio, del día a la noche, del verano al invierno, de la juventud a la adultez, de la adultez a la vejez, ¿no? Estamos cambiando, siempre, estamos en cambio, ¿no? Pero ahora, Aristóteles va a tratar de explicar, y lo va a explicar muy bien, cómo es posible este cambio en las cosas, ¿no? En las cosas y en los seres. En los seres. Ojo, hay que tener en cuenta la noción de ser, ¿no? Recuerden que los seres es alguien que tiene una materia y una forma que hacen su substancia. Una substancia que es totalmente distinta a cualquier otra sustancia que haya en la Tierra, ¿no? Como diría nuestra amiga Yadira, esta noción la comparte Heráclito, ¿no? La comparte Heráclito y la compartirá también Nietzsche más adelante, la idea del cambio, pero precisamente a esto se va a oponer, bueno, hay que tener la consideración previa, antes de pasar, y con esta consideración previa yo me voy a quedar aquí para ya poder hablarlo mucho más la próxima clase, pero hay que recordar una consideración previa, ¿ok? En el mundo presocrático, porque en la discusión filosófica estaba el punto de vista de Parménides, ¿ok? Anótenlo. Parménides, que va a decir que el cambio era imposible. Si nosotros revisamos nuestras clases de Parménides, ¿ok? Creo que lo llegamos a ver a Parménides o no lo llegamos a ver. No me acuerdo muy bien. Pero igual voy a hablar un poquito más. Parménides pensaba que el cambio era imposible. No podía haber cambio ni movimiento en el universo. Esa era una idea que se tenía que descartar a toda costa. Entonces, ¿por qué era imposible? Porque para Parménides el cambio suponía pasar del no ser al ser, o del ser al no ser, ¿no? Era algo que para él no podía concebirse, era ilógico, no tenía una idea clara, ¿no? Precisamente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bajo esta primera idea de Parménides, ¿no? Si Sócrates envejece, pasa del no ser viejo al ser viejo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? O de ser joven al no ser joven, ¿no? Y esto, para Parménides, es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque del no ser viejo, no puede salir el ser viejo, ¿no? No puede salir el ser joven si eres niño. No puede haber ese cambio del no ser al ser. No se concibe, porque de la nada nada sale, dirán ese grupo de antiguos, ¿ok? De la nada nada sale. Entonces, si todo está cambiando, y ojo con esta idea que va a ser un poco confusa, pero vamos a analizarla bien, además, si todo está cambiando, no puede haber nada que cambie, porque nada sería lo mismo de un instante a otro. El movimiento sería tal que no tendríamos una noción clara de lo que son las cosas. Por lo tanto, sería un cambio inexistente porque no conocemos las cosas. Si vuelvo a retomar la idea, si este cambio, si este movimiento es perpetuo, no tendríamos ni siquiera acceso al conocimiento de esas cosas cambiantes. Por lo tanto, para nuestra percepción no habría un cambio, tampoco. ¿Se capta un poquito mejor la idea de Parménides? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿No, Yadira, del todo? No, profe, no mucho. Ok, ¿Puede a ver. repetirlo? Parménides Ahí dice... entendí. Me quedé en que todo está cambiando y que Exacto. pasa después con Si todo todo ese está cambio. cambiando, Pero si no, todo no. está cambiando, no tenemos tiempo ni siquiera de conocer las cosas que cambian. Por lo tanto, en nuestra comprensión no habría un cambio. Pero No en la habría un realidad cambio. sí hay. En la realidad sí hay. Eso dejémoslo entre paréntesis, porque no lo conocemos.
Simplemente no lo conocemos. Ni siquiera podemos afirmar que hay un cambio, porque no lo conocemos. Por eso, para Parménides, el cambio es imposible, porque si no, no conoceríamos las cosas que están en constante estado de cambio. Gerardo. Profesor, si usted había explicado que el cambio es tan frecuente, si es que es un cambio infinito, evidentemente es muy frecuente, demasiado. Entonces, tan rápido. No más que frecuente, siempre está. Sí, siempre hay cambio, sí, además de eso. Y entonces por eso no nos damos cuenta, porque ya nos hemos acostumbrado a que todo cambie constantemente, a que todo siempre cambie. Entonces para nosotros no hay cambio porque siempre todo ha cambiado. Pero suena un poco paradójico. Suena un poco raro, eso eso es bastante cierto, pero hay que tener esa consideración allí. No vamos a, claro, el examen tal vez venga una o dos preguntas de Parménides, pero quiero que se queden con esta idea. Parménides no podía concebir el cambio. No podía concebir el cambio, y hasta antes de Sócrates, e incluso hasta, bueno, Sócrates no lo habló porque recuerden que Sócrates prefería concentrarse en el autoconocimiento, ¿no? Recuerden que incluso, esto lo van a ver en quinto año si llevan el curso conmigo, ¿no? Ahorita estamos viendo el curso de estética en filosofía con quinto, y estamos citando a Lipias Mayor, que es un diálogo no reconocido de Platón. Bueno, no está compilado como diálogo porque no tiene un fin. Y allí cuando Lipias, que era un sofista, le pregunta a Sócrates, ¿no? Sócrates, ¿tú crees que las cosas existen, la belleza existe por aquí y por allá? Él dice, ciertamente, pero yo no me preocupo por eso porque me preocupo más en conocerme a mí mismo. Así que sobre eso no hablo, sigue comiendo nomás, ¿no? Entonces, de esta forma, Sócrates también va a ser muy limitada su comprensión. Platón un poquito más, pero Aristóteles va a ser el primero que le va a poner el estate quieto a Parménides de una forma mucho más concreta con su teoría del cambio y generación. Muy bien. Oliver, creo que querías comentar algo. Profesor, lo que le quería preguntar es, o sea, la forma y la estructura que no entendí bien. O sea, por ejemplo, usted dijo, creo que era lo que nos caracterizaba, o sea, nuestras propiedades, pero yo me puse a pensar y dije, por ejemplo, si nosotros percibimos a los animales, por ejemplo, un gato negro es igual a otro, pero ellos tienen diferentes propiedades, pero nosotros lo vemos iguales. En sí, ¿cuál sería esa sustancia que lo caracteriza? ¿O cómo podremos llegar a saber? Definitivamente implicaría un proceso mucho más amplio de observación para ver en qué varían sus propiedades. Y por lo tanto, porque si la materia son la misma, ¿no? Pelaje, órganos, pero hay una forma esencial que puede hacer que un gato sea más agresivo que el otro y que por lo tanto su sustancia sea distinta del otro gato, ¿no? Puede ser que el gato negro A, yo qué sé, se haga el muerto, pues, y el gato B no le gusta eso, no le nace, no es su propiedad, no es su sustancia. ¿Ok? Pero ojo, que el llevarlo al campo de los animales incluso, también se puede dar, ¿no? Pero es mucho más común en cosas físicas como objetos y personas, no tanto se lleva tanto a animales. Yadira. Profesor, entonces la idea que tenía Parménides era que todo está cambiando eternamente, por lo tanto no tenemos tiempo para notar el cambio. No. No, Parménides dice, el cambio es imposible. Entonces, profe. El cambio es imposible. ¿Por qué? Porque si estuviera cambiando las cosas, estarían en tal movimiento que ni siquiera podríamos conocerlas. Pero nosotros conocemos las cosas, por lo tanto, no hay un cambio. Profesor, ¿no hay una posibilidad de que el cambio de repente sea lento? O sea, o en todo caso que no... Para Parménides no. Ojo. Estamos viendo solamente la noción de Parménides, ¿ah? No se emocionen, porque solo lo estoy tomando como referencia. ¿Ok? Como Parménides, la idea de que no puede haber cambio, nada más. ¿Ok? No puede haber cambio porque si hubiera cambio no conoceríamos las cosas. Javier, te escucho. Profesor, le quería preguntar, si cada individuo tiene su
sustancia se puede compartir entre más individuos o cada uno tiene su sustancia especial que los hace diferenciar de los demás? Cada uno tiene una sustancia distinta. Eso quedó, creo que un poquito claro. Me parece que no tanto ahora. Pero cada uno tiene una sustancia distinta. Podemos tener la misma materia, tal vez, ¿no? Que hemos dicho que la materia es algo indefinido, algo indeterminado, pero se determina en razón de la forma. Y la forma y materia hacen la sustancia de una persona, ¿no? Pongo un ejemplo. Imagínate que Yadira, o no, a ver, ya a Yadira le estoy agarrando el punto. Camila Verástegui tiene una gemela idéntica. Nadie aquí tiene gemelos, ¿no? O mellizos, ¿no? Bueno, Camila tiene una gemela idéntica. Tiene su mismo color de piel, su misma forma de cabello. En cuanto a materia, son iguales. Exactamente iguales. ¿Ok? Exactamente iguales. Pero su forma podría ser de que Camila sea temperamental, sea gritona, se moleste rápido, ¿no? Tal vez no tenga paciencia, y puede que su hermana, hipotética, sea todo lo contrario, sea, venga, yo qué sé, mucho más paciente, y muchas cosas, y lo opuesto, ¿ok? Lo opuesto, ¿no? Son formas distintas, pero mismas materias. Y como dice Yadira, esta conclusión tiene que quedarnos clara. La materia se moldea, se define, se estructura, no se estructura, se define en razón de la forma. ¿Qué cosa es la forma? El conjunto de propiedades. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, dudas ni comentarios, vamos a dar por terminada aquí la clase del día de hoy. Mañana tenemos economía. A ver, Gerardo, ya deja de grabar, por favor.